Muy bien, muy buenas noches, queridos aprendices. Entonces, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy, 26 de mayo de 2026. Hoy vamos a trabajar un tema nuevo. Es un tema muy importante y hoy vamos a ver toda la parte teórica de todo este tema que tiene que ver con legislación laboral colombiana, contratos y liquidación de nómina. Permítanme un segundo, voy a empezar a compartir la pantalla. Me avisan, por favor, cuando ya la vean ustedes. Ya se ve. Listo, muchas gracias. Bueno, hoy quiero compartirles el recurso que está en su plataforma del Sayuna, pues este recurso está súper completo, tiene mucha información y pues es la base para toda nuestra terminología del día de hoy. Primero vamos a ver toda la parte teórica y probablemente la próxima clase vamos a empezar ya a ver lo que es ejercicios, liquidación de nómina, liquidación de horas extras y todos estos temas relacionados y también registro contable de todas estas operaciones que tienen que ver con el tema de la nómina. Entonces, bueno, comencemos. Bueno, el contrato de trabajo y la liquidación de nómina es el tema del día de hoy. Talento humano es el recurso más importante con el que cuenta cualquier empresa, ¿no? Entonces, como hay toda una legislación vigente alrededor de todo este tema de la contratación, es muy importante que nosotros estemos actualizados en cuanto a todos estos temas para evitar cometer algún error que le genere costos adicionales a la empresa o sanciones a la empresa. Entonces es muy importante. Hoy en día, pues este tipo de contratación a través de la nómina ha disminuido mucho por varios factores, factores económicos, factores de reformas laborales y muchas otras cosas que como que han desplazado el contrato laboral a un segundo plano. Hoy en día se contrata mucho a través de la opción de servicios por prestación de servicios o un contrato de obra o labor que también vamos a ver más adelante de qué se trata y cuál es la diferencia con el contrato laboral o el contrato de nómina. Digamos que el contrato de nómina o el contrato laboral de tipo laboral es el que más garantías ofrece para los trabajadores, ¿no? Pero pues de todas maneras también es el que más costos acarrea para el empleador. Por eso es que mm, ha bajado hoy en día el uso de este tipo de contratación. Entonces, vamos a ver aquí nuestros temas. Vamos a seguir. Me imagino que ustedes ya habrán revisado toda esta información. Entonces, lo que vamos a dar es un repasito muy general. Bueno, aquí, bueno, lo que nos indica esta introducción es que vamos a ver y a fortalecer los conocimientos frente a todo lo que tiene que ver con la legislación laboral vigente en Colombia. Mm, Como esto cambió tanto a raíz de estos decretos que se expidieron en diciembre pasado por la emergencia económica y otros anteriores, entonces pueda que haya algunas cosas que aquí en este contenido no estén actualizadas. Ya lo que es actualizado en cuanto a tarifas, a jornadas laborales que de hecho están ahorita cambiando, lo vamos a ver ya a la hora de los ejercicios. Bueno, entonces la legislación laboral, que es la que nos rige aquí en Colombia, es un conjunto de principios, acciones y normas que regulan de forma directa o indirecta las relaciones entre el empleador y el trabajador, así como los de estos con el Estado. Esta legislación está en un libro o en un texto que se llama el Código Sustantivo del Trabajo. Y ese Código Sustantivo del Trabajo tiene toda la información relacionada con este tema. Está organizada de la siguiente forma, como lo vemos aquí en la pantalla, por títulos. Entonces tiene, primera parte nos habla del derecho individual del trabajo, está el título 1 que nos habla del contrato de trabajo, el título 2 que nos habla del periodo de prueba y aprendizaje, el título 3 que nos habla del contrato de trabajo con determinados trabajadores,
el título cuarto que nos habla de la jornada de trabajo, el título 6, 7, perdón, que nos habla de los descansos obligatorios, el título 8 de prestaciones patronales comunes, el título 9 de prestaciones patronales especiales, el título 10 de normas protectoras de las prestaciones y el título 11 de higiene y seguridad en el trabajo. Y la segunda parte nos habla del derecho colectivo del trabajo, que son como todas estas asociaciones y sindicatos que están relacionadas con el tema de defender los derechos de los trabajadores, conflictos colectivos de trabajo y convenciones o pactos colectivos y contratos sindicales. Y también tiene una tercera parte que nos habla de la vigilancia, control y disposiciones finales, que son básicamente quién vigila y quién reglamenta todo este tema. Este contenido de este Código Sustantivo del Trabajo es bastante amplio y muy detallado. Entonces, digamos que prácticamente en una universidad uno ve en varios semestres este tema. Todo este tema uno lo alcanza a ver en 2 o incluso en 3 semestres. Imagínense que a ustedes esta información se les compactó prácticamente en 15 días, que son las 2 siguientes semanas, o sea, esta semana y la siguiente semana. Y adicional a eso, van a ver también la parte práctica, no solo la parte teórica. Entonces vamos a darle una pincelada muy general, pero ustedes tienen este recurso y pueden acceder a esta información. Igual pueden revisar también en internet todos los demás detalles que puedan estar relacionados con este tema para ampliar las dudas, no, sino aclarar las dudas y ampliar todo el conocimiento relacionado con este tema. Aquí entonces encontramos un link que nos lleva directamente a consultar este código sustantivo del trabajo. Es como un estatuto, donde está la norma. Entonces lo que está en este código sustantivo del trabajo es ley para aplicar aquí en Colombia. Cualquier duda que tengan entonces con respecto a temas laborales, la fuente de la legislación es este código sustantivo del trabajo. Entonces pueden consultar allí cualquier duda que les surja al respecto. Ahora, de acuerdo a las políticas contables, entonces las políticas contables es el conjunto de principios, reglas y procedimientos específicos que son adoptados en la entidad para preparar y realizar los estados financieros o los documentos contables, ¿cierto? Consultando políticas contables de entidades se encuentra la siguiente estructura, la cual es definida por las NIF. Entonces, básicamente, acuérdense que las políticas contables es como la norma que me rige al interior de mi empresa. Y yo las diseño de acuerdo a las necesidades que tenga dentro de mi empresa, ¿no? A las necesidades de información que tenga, a las necesidades de tiempos o de oportunidad que necesite también la información dentro de mi empresa. Y normalmente estas políticas están consignadas en un documento también, documento interno de la compañía, y hay un resumen también en las notas a los estados financieros. Entonces, si queremos conocer o si queremos ver cuáles son esas políticas contables que se aplican en nuestra empresa, pues debemos remitirnos a ese documento o a los estados financieros donde allí hay una parte que es un pequeño resumen de esas políticas contables. Entonces, para poder diseñar estas políticas, este cuadrito nos muestra cuál es la estructura que debe tener ese documento. Primero dice que debemos tener un título, el nombre del tema que es tratado en el documento, la historia del documento, es decir, el nombre creado por quién lo diseñó, quién es el responsable de actualizar ese documento, quién es el responsable de controlar el documento, quién lo aprueba y en qué fechas se ha aprobado y si ha habido como una especie de control de cambios. Bueno, el control de cambios o el control de versiones es el siguiente punto. Dice versión número tal, fecha de vigencia, aprobación y comentarios. No sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad de revisar algún tipo de documento con estas características. Estas características son como para tener el control de estos documentos, ver si realmente se aplica o no se aplica y si está actualizado o no está actualizado. Entonces, por eso es que a veces en esos documentos vemos, bien sea en la parte superior o en la parte inferior del documento, unos cuadritos con toda esta información. Esa información nos sirve para conocer esos detalles precisamente.
Aquí también nos habla de una tabla de contenido, el objetivo de la política, que puede ser tomado de las normas internacionales para tenerlo como guía. El alcance es hasta dónde llegamos con lo que queremos hacer o diseñar dentro de esta política. Entonces, ¿en qué casos aplica la política y en qué casos no aplica? Responsabilidades es la preparación y el mantenimiento en el tiempo de esta política, preferiblemente debe ser un cargo y no una persona. Entonces, ¿quién es el responsable de preparar y actualizar esa política, ¿no? Porque estas políticas contables, no solo la de contratos de trabajo, sino que acuérdense que también para inventarios, ustedes en ese taller que hicieron diseñaron también una política contable. Lo mismo para el tema de efectivo y equivalentes al efectivo, lo mismo para las inversiones o instrumentos financieros. Ustedes también diseñaron unas políticas contables, ¿no? Entonces, básicamente es quién es el encargado de hacer la política y de mantenerla actualizada, porque acuérdense que estas políticas deben estar adaptadas a la realidad. Entonces, por eso tiene que estar actualizada. Una política que se hizo hace 4 años o 5 años es probable que hoy en día no sirva o no funcione. Entonces, básicamente es para eso. Y acá lo que nos indica es que quien debe estar a cargo o quien debe ser el responsable es el cargo y no una persona. Entonces, en el caso mío, debe ser, por ejemplo, el contador de la empresa y no Gloria Fuentes, porque Gloria Fuentes hoy está aquí, mañana no sabemos. ¿M? Entonces, pero el contador es un cargo que siempre va a estar, independientemente de la persona que esté a cargo en determinado momento. Entonces, es Entonces se responsabilidad resuelve antes de septiembre, no del se contador. preocupe. ¿Perdón? Entonces ¿Me resuelve repites? antes de septiembre. Ah, bueno, yo veré, yo veré. Yo veré, yo veré. Sí, hoy estoy aquí, mañana no sabemos. Entonces, de ustedes depende. Ah, no, mentiras. Me imagino que habrá también una, una evaluación de instructores, entonces, pues ustedes deben ser lo más honestos posibles en esos casos, porque La realmente, pues, evaluación se va a poner un ChatGPT. Profe, es para beneficio la de ustedes. evaluación va a ser ChatGPT versus la profe Gloria. ¿Quién explica más? ¿Quién explica más chévere? ¿Cierto? Yo creo no, pero ¿quién explica más? O sea, ¿con quién trabajo más? ¿Con ChatGPT o con la profe Gloria? Y a ver, ¿cuál es la respuesta? No, yo no sé. Yo digo que yo con la profe Gloria, porque si fuera con ChatGPT ya hubiese hecho el trabajo que no he entregado. Ah, caramba, qué maravilla. Bueno, aprovechando esa acotación, les digo lo siguiente, chicos. Siguientes oportunidades para entregar trabajos hasta mitad de junio, ¿ok? Lo que tengan atrasado ya se quedó atrasado hasta mitad de junio. ¿Por qué? Porque se va a hacer después de cada reunión del equipo ejecutor. Entonces, nosotros los del equipo ejecutor nos reunimos aproximadamente 10 de cada mes y ahí estamos revisando el tema de las calificaciones, cómo vamos, quién hizo falta, quién no entregó, ta, 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 ta. Y de ahí se define ese tema de las aperturas de las evidencias que están atrasadas. ¿Listo? Entonces ahí les voy contando. Bueno, continuando con el tema. Ahora sí. Entonces, bueno, normas aplicables. Aquí en Colombia, pues obviamente las normas internacionales y también hace referencia a algunas normas legales locales que deben ser observadas. Obviamente, las normas internacionales, o sea, las NIF, son aplicables para todo lo que es registro contable. Pero en el caso de nuestro tema de hoy, que es contratos de trabajo y liquidación de nómina, también hay otras normas, ¿no? Como ya vimos, pues una de esas es el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces se deben observar también otras normas que sean aplicables para el tema que se esté tratando. Este es como este contenido o esta estructura de la política contable no solo aplica para este tema, aplica para cualquier tema de política contable. Tenemos también definiciones principales de los temas que son tratados en la política contable. Entonces, si fuese la de contratos de trabajo, sería pues todo lo relacionado con el contrato de trabajo. Principios de reconocimiento, normalmente se toma el principio de reconocimiento establecido por la norma internacional correspondiente. Bueno, básicamente
El reconocimiento es en qué momento y cómo hago el registro contable, ¿cierto? Cuando yo hablo de reconocimiento es básicamente registro contable. Entonces ya sabemos que aquí en Colombia nosotros trabajamos bajo el principio de devengo o la contabilidad de causación. Entonces debemos hacer caso a esa norma para el reconocimiento. Y la medición inicial y la medición posterior es una alternativa seleccionada por la entidad a la que debe ser seleccionada o exigida por las NIF. Entonces, la medición inicial y la medición posterior es a qué valor lo voy a registrar, ¿cierto? Entonces, en este caso, para el caso de contratos de trabajo y liquidación de nómina, pues es una medición real porque es de acuerdo a lo que se esté causando, no es proyectada ni viene con costos históricos como otros rubros que sí se deben registrar a costos históricos. Entonces debe ser lo más actualizado posible. Y las revelaciones, pues hace referencia a lo que se revela o lo que se muestra a terceros a través de las notas a los estados financieros y de los mismos estados financieros, ¿no? También establecidas por las normas internacionales y regidas por estas mismas políticas contables que estamos diseñando acá. Entonces, pues esa es una parte como muy teórica y netamente del departamento contable. El departamento contable diseña sus políticas contables para todos los rubros y pues esas son las que rigen internamente. Vamos a ver entonces a entrar en materia, contrato de trabajo y elementos y tipos de contrato de trabajo. Entonces, de acuerdo a nuestro Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 22, un contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o a una persona jurídica, bajo tres condiciones específicas. ¿Quién sabe cuáles son esas tres condiciones? Ayúdenme ahí. Subordinación, dependencia y Sí, remuneración que salario. exactamente. Entonces, aquí en esta definición nos dice, ¿no? Entonces, fíjense, el contrato de trabajo debe tener estas tres características sí o sí. La primera es la dependencia o la subordinación, ¿cierto? Que yo dependo de alguien, alguien me contrató para algo. Estoy subordinado. ¿Qué quiere decir? Que tengo que hacer caso, ¿cierto? Tengo que seguir las instrucciones de mi jefe. Estoy subordinado a alguien. Hay alguien por encima de mí. Y la tercera es que tengo una remuneración o un salario, es decir, que me están dando algo a cambio de ese servicio o de esas tareas que yo estoy desempeñando. Entonces, acuérdense, primero, dependencia, segundo, subordinación y tercero, remuneración o salario. Es importante, bueno, resaltar que se debe profundizar el tema relacionado con el Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, ustedes allá cuando tengan un tiempito, pues revisan detenidamente todas estas definiciones. Vamos a ver cuáles son los elementos del contrato de trabajo. Los elementos son básicamente esos mismos requisitos que acabamos de decir. Primero es la prestación del servicio, es decir, la actividad que va a desarrollar la persona que es contratada, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Em, la prestación personal del servicio y el trabajador pues debe realizar el trabajo de forma personalizada, es decir, que lo tengo que hacer yo, ¿cierto? Si me contratan a mí, tengo que hacerlo yo. No puedo mandar a otra persona a que vaya y cumpla mis funciones o a que vaya y haga mi trabajo. Es una prestación personal. Por eso dice la palabra personal, porque soy yo el que debe ir a cumplir esas funciones. Si no soy yo, pues no sería un contrato laboral o no tendría la característica de contrato laboral, distinto a cuando es un contrato de prestación de servicios, ¿no? Cuando es un contrato de prestación de servicios, lo que prima, digamos, es la actividad. Me contratan para una actividad o una tarea determinada y yo veo cómo la desarrollo, ¿sí? De acuerdo a lo que yo quiera o a lo que yo estime conveniente. Entonces, esa es la gran diferencia entre uno y otro. Ahí más adelante vamos a ir viendo a ver qué otras diferencias van surgiendo. La segunda es la continuada subordinación. Entonces, lo que les decía ahorita,
se puede definir como el deber del trabajador de obedecer las instrucciones, ¿cierto? Tengo que obedecer, hacer caso. Tengo un jefe, o sea que siempre debo tener alguien por encima de mí, siempre va a haber alguien por encima de mí. Entonces, ese alguien me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, y a esa persona le debo rendir cuentas, es decir, yo trabajo para esa persona, soy dependiente, dependo de esa persona, ¿sí? Entonces, no tengo autonomía ni tengo libertad respecto al cómo y cuándo debo ejercer el trabajo. Entonces, una de esas características para cumplir esa continuada subordinación es también el cumplimiento no solo de las funciones, sino el cumplimiento de un horario de trabajo. Entonces, me designan un horario y yo tengo que ir a ese y cumplir ese horario, ¿cierto? No puedo llegar tarde, no puedo faltar injustificadamente, porque entonces estaría incumpliendo con esta característica o con este elemento súper importante del contrato de trabajo. Entonces nos dice que, según el Código Sustantivo del Trabajo, la definición de esta subordinación es la siguiente, escuchen bien. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, ¿sí? Que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo e imponerle reglamentos. Acuérdense que cuando uno está en una empresa, la gran mayoría de empresas tienen o deben tener un reglamento de trabajo, ¿cierto? Así como aquí tenemos el reglamento del aprendiz, que supongo ustedes se lo saben de pe a pa, diría mi mamá. ¿Cierto que sí? ¿Sí se lo saben? ¿Lo han leído por lo menos? Díganme que sí. Chicos, estas grabaciones las ven los supervisores. Entonces, por favor, digan que sí. Están ahí, ya me asusté. ¿O estoy sola? Confírmenme algo, por favor. Aquí estamos, profe. Ah, bueno, no me dejen hablando sola que me asusto. Listo, chicos. Entonces, acuérdense. Acuérdense que la subordinación entonces es hacer caso a todo lo que tenemos que hacer en el desarrollo de nuestras funciones. Y la siguiente es la retribución o la remuneración del servicio. Entonces, como yo estoy prestando un servicio o unas funciones, pues debo recibir algo a cambio. Y ese algo a cambio se denomina retribución o remuneración del servicio. Es decir, el dinero que me van a pagar por ejercer esa función o esa labor, ¿cierto? Entonces dice que cuando existe un contrato bilateral y oneroso, se confirma el derecho a una remuneración o al pago por realizar una labor. Listo. Entonces, esas dos palabritas, bilateral y oneroso, ¿qué significan? ¿Quién sabe? ¿Qué significa bilateral? Es entre ambas partes. Es entre ambas partes. Correcto. Bilateral, acuérdense que viene de bi, significa dos, ¿cierto? Entonces, bilateral, o sea que tiene dos lados. Siempre, la gran mayoría de contratos tienen dos lados, son bilaterales, o sea que de un lado está el empleador o la empresa o la persona jurídica, o también puede ser el empleador, también puede ser una persona natural, ¿cierto? Yo contrato a otra persona para que venga y desarrolle un trabajo bajo mi supervisión, entonces cumple las condiciones. Entonces, y por el otro lado está el trabajador, entonces empleador y empleado o empleador y trabajador. Entonces, por eso es bilateral, porque es entre dos partes. Entre dos partes. Y oneroso, la palabra oneroso, ¿qué querrá decir? Ni idea. Oneroso significa que implica un costo, ¿cierto? Que implica un costo o que exige una contraprestación. Eso es lo que significa la palabra
oneroso. Entonces, esas dos características son súper importantes en el caso de la retribución. Bueno, aquí encontramos unos enlaces que nos pueden ampliar esta información. Entonces, cuando ustedes estén revisando detalladamente este tema, pueden ingresar ahí y amplían el tema. Ahora vamos a ver los tipos de contrato de trabajo. Entonces, aquí vamos a ver que a grandes rasgos tenemos 4 tipos de contrato de trabajo. El primero se llama accidental o transitorio. Dice, es un contrato que se realiza por una actividad determinada para suplir una necesidad momentánea. La duración es máximo de 1 mes. Entonces, es, digamos, cuando se necesita hacer una tarea específica y dentro del personal de la empresa no tenemos quien la desarrolle o quien la desempeñe, o dentro de los contratos que ya tenemos vigentes no está esa función, ¿cierto? Porque acuérdense que el contrato de trabajo pues tiene unas cláusulas, o sea, ese contenido de ese texto del contrato de trabajo tiene unas cláusulas y dentro de esas cláusulas una es el objeto y otra las funciones específicas. Entonces, cuando a veces no detallamos bien esas funciones específicas, entonces pueda que queden funciones por fuera. Y si quedan por fuera, pues digamos que en teoría el empleado no está obligado a cumplirlas, ¿cierto? Digo en teoría porque en la práctica pues no es así. En la práctica pues si uno está empleado le toca hacer lo que le manden, ¿cierto? Así no esté o no esté en el contrato, obviamente relacionado con el cargo o con la labor para la cual fue contratado inicialmente, ¿no? Entonces pueda que pase, pero en general o en lo ideal sería que no pase. Entonces, para esos casos, contratamos a alguien de forma transitoria, únicamente para desempeñar esa labor o para cumplir esa necesidad que se requiere en ese momento determinado. El otro tipo de contrato es un contrato de obra o labor. Es un contrato muy parecido al anterior porque también se realiza en una actividad específica. ¿Sí? Pero entonces tiene un término que es flexible. El término es la duración, cuánto va a durar el contrato. Entonces, en el caso del contrato de obra o labor, el contrato dura lo que dure la obra o la labor. Entonces, yo contraté, por ejemplo, a un señor para que hiciera aquí un andén al frente de mi casa. Entonces, ¿cuánto va a demorar ese contrato? Pues lo que el señor se demore en hacer la obra física, ¿sí? En desarrollar esa función. A veces hay que tener cuidado con este tipo de contratos porque pues si no se definen bien, puede generar de pronto si se generan retrasos como en el desarrollo de la obra, retrasos en cuestiones de tiempo, eso puede generar sobrecostos. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de contratos. Ya viene el contrato a término fijo, que sería el contrato principal o el más usado antiguamente y el que más garantías tiene para el empleado o para el trabajador. Es un acuerdo, obviamente, entre el empleador y el empleado con una duración que no tiene... mentiras, estoy confundida. A término fijo, perdón, a término fijo. Sí tiene una fecha específica, la cual no puede exceder de los 3 años. A veces, ¿qué sucede? Entonces, normalmente estos contratos a término fijo van como de 6 meses en 6 meses o de 3 meses en 3 meses y se van renovando. Entonces, ¿qué sucede? Que termina uno y empieza el otro y se renuevan automáticamente. Ya después de que han pasado como 4 o 5 renovaciones, ya ese contrato se convierte inmediatamente en un contrato a término indefinido. Es como automáticamente. ¿Mm? Eh, Este se hace como para evitar precisamente esa continuidad en la labor de una persona, esa continuidad dentro de las funciones, porque esa continuidad ya vamos a ver que tiene consecuencias para el empleador. Entonces, esa continuidad tiene, por ejemplo, algo que se llama indemnización. Cuando yo despido sin justa causa, eso me genera una indemnización. Y la indemnización pues depende de la continuidad que lleve el trabajador o de la antigüedad que lleve el trabajador. Entonces por eso digo que puede generar costos excesivos en cuanto a la indemnización, que es distinta de la liquidación. ¿Mm?
porque depende de cuánto tiempo lleva el trabajador en la empresa. Entonces, lo que hacen es que ponen unos contratos a término fijo y con eso se rompe esa continuidad y se evitan esos sobrecostos. Pero pues obviamente también hay que darle un manejo para que sea adecuado tanto para el empleado como para el empleador, ¿no? Y ya hablamos del término indefinido, que ese sí es el que más le conviene al empleado porque no establece una fecha de terminación del contrato o no establece una duración. Entonces, como su nombre lo indica, es un contrato a término indefinido. O sea, te contraté hoy, pero no sé hasta cuándo vas a trabajar. Pues ese es el que más beneficios trae porque protege, digamos, en el caso este de la indemnización, desde el primer día. Entonces, no pierde la continuidad en ningún momento. Siempre va a haber esa continuidad. Para personas que llevan trabajando 5, 6, 10, 15 años, pues es un beneficio grande en cuanto al tema de indemnizaciones se refiere. También existen otros tipos de contratos de trabajo, los cuales se relacionan a continuación. Como les comentaba hace un rato, también existe el contrato de prestación de servicios. Entonces, ese contrato de prestación de servicios es el que más se usa ahorita para reemplazar estos contratos que son de tipo laboral. Los cuatro que ya vimos anteriormente son contratos de tipo laboral, pero estos otros contratos también son contratos de trabajo, pero no con las mismas condiciones. Entonces, el contrato de prestación de servicio es te contrato para que desarrolles una función determinada o un servicio determinado, por ejemplo, para llevar la contabilidad, pero tú defines, es decir, el contratista define cuándo lo hace, cómo lo hace, dónde lo hace, cuánto tiempo le va a dedicar, cuántas personas pone a trabajar. Lo importante, qué es la cosa importante en el contrato de prestación de servicios, que se cumpla con el objeto del contrato, ¿sí? Entonces, desde que usted me tenga la contabilidad al día, no me interesa cómo la lleve, dónde la lleve, cuántas horas le dedique, si viene a trabajar o no viene a trabajar, o si trabaja desde su casa, o si viene un día a la semana, o si viene todos los días, o como quiera venir, ¿sí? Todo depende de cómo se defina esa estructura o ese texto de ese contrato de prestación de servicio. También hay otro contrato que es el contrato de dirección, manejo y confianza. Este es un contrato también de trabajo, pero es el que utilizan básicamente estos cargos que son de manejo y confianza. Los cargos de manejo y confianza son los altos cargos directivos, por ejemplo, los que manejan efectivo, los que manejan inversiones, los que manejan funciones que son claves para el desarrollo de las actividades de la empresa. Entonces, como son de dirección, manejo y confianza, no se rigen por las mismas condiciones del contrato laboral. Entonces, en este tipo de contratos, pues obviamente la remuneración es muchísimo mayor por lo mismo, ¿no? Porque tiene una mayor responsabilidad y normalmente se le dedica más tiempo de lo establecido en el contrato de trabajo. Acuérdense que en el contrato de trabajo, pues hay que cumplir con un estándar o unas horas a la semana y unas horas al mes. Entonces, en teoría yo cumplo un horario y ya fuera de ese horario, pues ya no estoy disponible. Pero en este caso de los contratos de dirección, manejo y confianza, sí tengo que estar disponible 24 horas prácticamente. Entonces, eso se ve reflejado también en la remuneración. Como estoy disponible 24 horas, pues normalmente el pago tiende a ser mayor. Y por último está el contrato de aprendizaje, que es el contrato que ustedes van a tener a futuro si continúan con este programa. Aquí también tenemos un enlace con el Ministerio de Trabajo para comprender más ampliamente estos conceptos, entonces pueden de pronto dirigirse a ese contenido y revisar allí qué más nos cuentan al respecto de este tipo de contratos. Bueno, aquí esta es una actividad que invitan a trabajar, pero no la vamos a realizar porque todavía nos queda un contenido grande y pues realmente el tiempo es corto. Entonces vamos a ver nuestro siguiente aparte
son los deberes y derechos tanto del empleado como del empleador. Entonces, como en toda relación bilateral, todos tenemos unos deberes y unos derechos, ¿no? Entonces, en estas relaciones de tipo contractual se presentan diversas situaciones de inconformidad que afectan a las partes interesadas en la ejecución del contrato de trabajo. Por ello, se hace importante resaltar que la ley protege a cada una de las personas que intervienen en un conflicto laboral. Por tal motivo, se invita a profundizar sobre deberes y derechos, tanto para el empleador como para el empleado. Normalmente, estos deberes y derechos pues están o deben estar consagrados en el mismo contenido del contrato, ¿no? Por eso es mejor tener un contrato por escrito. A veces en algunas empresas todavía se maneja que no se firma contrato con los empleados. Entonces, si yo no tengo un documento por escrito, si yo no tengo un documento que me diga las funciones, los deberes, las responsabilidades, y todas las cláusulas que tiene el contrato, pues se entiende que tengo un contrato a término indefinido. Normalmente eso es lo que sucede. Si yo no lo tengo definido, pues entonces será indefinido. Y la ley, normalmente lo que sucede con la ley es que protege o le da como prioridad a los derechos del trabajador sobre los derechos del empleador. Entonces, si yo no tengo un contrato físico, un contrato por escrito firmado, se asume o se presume que el contrato es un contrato a término indefinido, que es el que tiene la mayor cantidad de garantías para el empleado. Entonces, normalmente dice aquí que las obligaciones se establecen en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y las siguientes pues son algunas. Dice, por ejemplo, poner a disposición del trabajador los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores, ¿cierto? Entonces, cuando llega un empleado, debemos darle todas las herramientas, los instrumentos, los materiales para que pueda realizar la labor para la cual yo lo contraté, ¿no? Esto incluye no solo en el tema de producción, las materias primas para producir, que es la función principal del contrato, sino también debo darle los elementos, todos los elementos de protección necesarios, porque aparte de toda esta legislación que existe para reglamentar como por escrito todas estas cosas, también existe otra cosa que debemos tener en cuenta, que es todo lo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es un adicional, ¿no? Un adicional que también es una normatividad, lo que hace es proteger el desarrollo de las actividades de los trabajadores en muchísimos aspectos. Entonces, no sé si de pronto alcancemos a ver algo de eso, pero esa es otra cosa gigantesca en la que se deben tener en cuenta un montón de cosas. Entonces, entre ellas los elementos de protección personal, eh, las políticas, debe haber un código, un manual de seguridad y salud en el trabajo, unas políticas, ¿sí? Un reglamento de trabajo y otro montón, no, de cosas, de requisitos, de reuniones, que el COPAS, que los brigadistas, bueno, en fin, una cantidad de cosas que están relacionadas a proteger o a garantizar las condiciones del empleado durante la realización de sus funciones, ¿no? Entonces también dice que procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos de protección contra accidentes y enfermedades profesionales, de manera que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. A esto hace referencia a lo que les acabo de mencionar. Todo ese conjunto de normas y requisitos de seguridad y salud en el trabajo. También dice que debemos prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de un accidente o de enfermedad. A este efecto, en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe más de 10 trabajadores se debe mantener lo necesario según la reglamentación de las autoridades sanitarias. Entonces, adicional a eso también, no sé si ustedes vieron cuando estaban viendo al comienzo del tema toda la reglamentación de requisitos para abrir establecimientos de comercio o establecimientos como fábricas y cosas de producción. Entonces allí deben pasar por unas inspecciones de seguridad, por ejemplo, que viene bomberos y les revisa si tienen los extintores, si tienen
los detectores de humo, si tienen la señalización, si tienen el plano de evacuación, si tienen punto de encuentro. Todas estas cosas hacen parte de todo este conjunto de normas que garantizan las condiciones de trabajo adecuadas. También el empleador está obligado a pagar la remuneración pactada, ¿no? De acuerdo a las condiciones, periodos y lugares convenidos. Entonces, es obligación pagar el sueldo, pagar las prestaciones, pagar la prima, pagarla en los periodos en los que determine la ley y en los lugares en los que se haya convenido de acuerdo al contrato de trabajo. Entonces, en el contrato dice, uno dice, bueno, los cuales honorarios o remuneración, tanto dinero, el cual será consignado quincenalmente o mensualmente en la cuenta número tal o en la cuenta de nómina o retirado en cheque o de acuerdo a las condiciones que se hayan pactado en ese contrato. Guardar absoluto respeto de la dignidad personal del trabajador y sus creencias y sentimientos. Entonces, aquí este principio viene heredado de la Constitución Nacional de Colombia, ¿no? Entonces, como en este país hay libertad de culto y esas cosas, pues también en el trabajo, en el desarrollo del trabajo y en el lugar de trabajo se debe cumplir con esto. Entonces, eso viene derivado de la Constitución Nacional. Dar al trabajador que lo solicite la expiración del contrato, una certificación donde conste el tiempo de servicio, índole de la labor y el salario devengado. También hay que practicar exámenes sanitarios y darle certificación sobre el particular si al ingreso o durante la permanencia hubiese sido sometido a algún examen médico. Se considera que el trabajador, por su culpa, elude, dificulta o dilata el examen cuando transcurridos 5 días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para la práctica del examen. Bueno, esto es algo muy específico también del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque nosotros debemos hacer un examen médico de ingreso a cualquier trabajador. ¿Mm? También hay que hacer exámenes periódicos y también hay que hacer un examen al final del contrato de trabajo o cuando se va el empleado, ¿sí? Si el empleado renuncia o si terminó su contrato o si es despedido, debe hacerse también su examen médico. ¿Todo esto para qué? Para determinar si de pronto en la labor que estaba desarrollando pudo haber generado en el trabajador algún deterioro en su salud, alguna enfermedad profesional o algún accidente de trabajo. Entonces, todo eso es para el tema de indemnizaciones o de coberturas de las ARLs y de las EPS. Entonces, eso también es súper importante. También dice que debemos pagar los Instructora, gastos, ¿sí? qué pena, yo hago una pregunta. ¿Usted de pronto Sí. sabe cuánto tiempo, o sea, por ejemplo, si una persona no se realiza exámenes de retiro y pues, o sea, tiene una enfermedad que la cogió, digamos, en la empresa, ¿cuánto tiempo tiene esa persona para reportar eso de pronto ya después de retiro? Si no se hizo exámenes cuando se retiró. Mm, Pues no sé, tengo entendido que son 5 días para realizarse el examen. 5 días a partir de que se retira, debe realizarse el examen. Si no se realizó, pues ahí sí no sé, nos tocaría mirar más a profundidad cómo procede ahí el tema. Ah, ok, muchas Porque gracias. igual, Sí. pues eso es un trámite, ¿no? Dependiendo de lo que haya sido. Si es enfermedad profesional, pues uno la debe tramitar con la ARL. Para el Sí, caso, bueno, esto para el caso de pronto del reconocimiento de pronto de una pensión por incapacidad o algo así, ¿m? O de pronto correcto. de impedimentos para trabajar a futuro. Exacto, Entonces, sí, para eso es señora. importantísimo, por eso es importantísimo hacerse ese examen, porque esa es la Claro, única forma claro. de demostrar que esa enfermedad o que ese deterioro en la salud o en la capacidad de realizar alguna actividad se adquirió con el trabajo del que uno está saliendo. Si no se Sí, tiene ese señora. examen, pues no se puede demostrar que fue ahí, ¿sí? Entonces, Exacto, por sí, eso señora.
Por eso es tan importante. Muchas gracias, instructora. Con gusto, sí, la mayoría de empresas lo hacen, pero a veces no lo hacen por ahorrarse el dinero, porque es que un examen de esos cuesta como 80.000 pesos más o menos. Entonces, imagínate, si yo tengo un alto flujo de trabajadores que están entrando y saliendo, pues a veces digo, ah, qué pereza, pues no lo mando a hacer su examen y ya. Y dejan que pase el tiempo y después es un problema porque no lo hicieron. Y pues ya después de pasado el tiempo, pues ya no se puede hacer porque ya se pierde la oportunidad de demostrar cualquier cosa. Listo. Otra obligación especial del empleador es la siguiente. Dice que para pagar al trabajador todos los gastos de venida y de regreso, si para prestar sus servicios le hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina en culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado hasta la concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde residía anteriormente. Bueno, esto para el caso como de funciones muy específicas, como que te mandan a hacer viajes de trabajo y ese tipo de cosas, entonces es el empleador el que debe costear esos traslados o esos gastos de viaje, pues porque no sería justo con el trabajador que el trabajador los tuviese que asumir. Los gastos de trabajo se entienden comprendidos los de los familiares que con él conviven. Bueno, en el caso de desplazamientos, por ejemplo, de una ciudad a otra, entonces no solo debe cubrir el gasto de desplazamiento del trabajador, sino de toda la familia, en el caso de que tenga que irse a vivir a otra ciudad, por ejemplo. También debemos cumplir el reglamento, mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Entonces, acuérdense que en toda empresa debe haber un reglamento de trabajo. Y pues en ese reglamento también hay un montón de obligaciones, tanto para el empleado como para el empleador. También debemos conceder al trabajador, en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente, hasta 5 días hábiles, cualquiera que sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. También hay una grave calamidad doméstica que no incluye la licencia por luto. Entonces, también puede suceder que exista ese tema de la calamidad doméstica, que puede ser algún accidente dentro de la casa o que se enfermó algún hijo o la esposa o la mamá. Bueno, casos es lo que se presentan todos los días. Entonces, también se puede solicitar, digamos que una licencia por calamidad doméstica o le dan los días también. Conceder en forma oportuna a la trabajadora en estado de embarazo licencia remunerada consagrada en el numeral 1 del artículo 236. Bueno, esto hace referencia a la licencia de maternidad para las empleadas que estén en estado de embarazo, pues tienen derecho a su licencia de maternidad remunerada, ¿no? Y pues también están protegidas para el caso del tema de los despidos que no se realice sin justa causa durante ese periodo. Hay una protección especial ahí. Bueno, también a través del Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 58 están las obligaciones del trabajador. Vamos a ver cuáles son. Realizar personalmente la labor, ¿no? Entonces, lo que les decía anteriormente, yo no puedo mandar a otra persona, amanecí enfermo, vaya usted, hermano, y trabaje por mí. No, no puede. Tiene que ser usted y solo usted. Si no puede ir, no, pues no se desarrolla la labor en ese día. En los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan. No comunicar con terceros, salvo autorización expresa, informaciones que tenga sobre su trabajo. Entonces, esto hace referencia, es como a la reserva de información y a la protección de la información de la empresa, ¿no? Entonces, digamos que lo que uno ve dentro de su trabajo o información que tenga, pues de cierta manera es confidencial, ¿no? No debemos o no podemos estar divulgando ese tipo de información con otras personas que no tienen nada que ver en nuestro entorno de trabajo, porque puede ocasionarle perjuicios a nuestro empleador. Eso también está establecido en el reglamento de trabajo, ¿no? Conservar y restituir en buen estado los instrumentos y útiles que hayan sido facilitados y materias primas sobrantes. Entonces,
obviamente debemos procurar que los elementos que nos entreguen pues se conserven en buen estado, ¿no? Entonces, si nos dan un computador, un escritorio, una silla, todo eso, pues debemos tratar de conservarlo lo mejor posible. No llegar pues a destruir o de pronto en el caso de los que trabajan en producción, no desperdiciar materia prima o no botar la materia prima, no disponer de esos materiales sin autorización y sin una reglamentación, porque de hecho en las plantas de producción pues hay una reglamentación para todo. Entonces hay que seguir esas recomendaciones. A veces son muy obvias, pero créanme que es mejor pecar por exceso que por defecto, es decir de más, así sea obvio, porque hay muchas personas que así sea obvio. Acuérdense que el sentido común es el que menos a veces funciona, ¿no? Entonces debemos recordar, así sea redundante. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con superiores y compañeros. Bueno, ese tema de la moral es un poquito discutible, yo diría más bien que manejar el respeto, ¿no? El respeto en todas las relaciones, tanto como con los superiores como con los compañeros. Y comunicar oportunamente las observaciones que estime conducentes a evitar daños y perjuicios. Entonces, pues uno debe comunicar lo que vea que esté sucediendo que puede perjudicar a otras personas. Esto también es un principio básico, también es obvio, pero a veces la gente no lo hace. Prestar la colaboración en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen a las personas de la empresa o al establecimiento. Entonces, conservar con diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o enfermedades profesionales. Entonces, ojo con eso. En el caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales, pues hay que tener mucho cuidado, seguir las instrucciones de todo ese programa que tenemos de seguridad y salud en el trabajo, porque a veces no seguirlo, entonces nos puede perjudicar o nos puede implicar que de pronto la ARL no reconozca una indemnización o no reconozca una incapacidad. Entonces, pues hay que seguir todo esto al pie de la letra. Y también nos habla de la trabajadora en estado de embarazo. Debe empezar a disfrutar la licencia consagrada en el artículo 1, numeral artículo 236, al menos una semana antes de la fecha probable de parto. ¿Qué sucede aquí en este caso? En este caso sucede mucho que las empleadas cuando están esperando bebé no se van a descansar una semana antes. Se esperan hasta el último minuto a que le den los dolores de parto ahí. ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque mientras más tiempo, digamos, esté en el trabajo, como que más tiempo va a disfrutar de su licencia. Entonces, por eso no lo hacen, pero deberían hacerlo porque realmente esa última semana pues es complicada por temas de salud y de descanso y de todo esto. Bueno, ahora veamos cuáles son las causales de terminación del contrato o en el tema de indemnizaciones. Causales por las cuales se termina el contrato. Entonces, por muerte del trabajador. Obviamente, porque como es un contrato bilateral, si, si alguna de las dos partes no está, pues entonces el contrato termina, ¿cierto? Si muere el trabajador, pues muere el contrato. Por mutuo consentimiento, entonces también como son dos partes, esas dos partes del contrato se pueden poner de acuerdo y pueden decir, bueno, yo ya no quiero trabajar más, usted ya no quiere que yo esté aquí, entonces terminemos por mutuo consentimiento. Por expiración del plazo fijado o del plazo pactado. Entonces, cuando son contratos a término fijo, que tienen una fecha de finalización, una fecha de inicio y finalización, cuando llega la fecha final, pues se acabó el contrato. Por terminación de obra o labor contratada, eso para el caso de los contratos de obra o labor. Entonces, una vez terminada la tarea, pues se acaba el contrato. Por liquidación o clausura de la empresa o establecimiento. Bueno, eso hace caso como al primer ítem también, ¿no? Entonces, la empresa no muere, pero se puede liquidar o se puede clausurar. Entonces, en esos casos, también falta una de las dos partes. Entonces, cuando falta una de las dos partes, pues se da por terminado el contrato porque ya no hay forma de continuar. Por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de
20 días. Entonces, eso es, por ejemplo, cuando hay cierres temporales por X o Y razón. Si la empresa dura cerrada más de 120 días, pues inmediatamente se liquidan o se terminan los contratos de trabajo. Por sentencia ejecutoria, eso depende, o ejecutoriada, depende de la sentencia de algún juez o de algún estamento del gobierno que diga, se cerró esta empresa o se liquidó esto, ya no van más, o se intervino, o qué sé yo, alguna cosa, proceso judicial. También eso hace que terminen los contratos de trabajo. Y por no regresar el trabajador a su empleo o desaparecer, ¿no? Desaparecer las causas de la suspensión del contrato. También el Código Sustantivo del Trabajo consagra las causas justas para dar por terminado unilateralmente por parte del empleador. Entonces, esto es cuando el empleador decide terminar unilateralmente el contrato. Entonces, yo digo, ya no quiero más a esta persona aquí, puedo hacerlo en estas condiciones. Cuando ha sufrido engaño por parte del trabajador, entonces cuando el trabajador presenta, por ejemplo, documentos falsos, es una causal para terminar el contrato. Cuando hay de pronto actos de violencia, injuria, malos tratos o indisciplina en la que incurre el trabajador en el desarrollo de sus labores contra el empleador, contra los miembros de su familia, el personal directivo o compañeros de trabajo. Entonces, cuando existen ese tipo de problemas, puede el empleador terminar el contrato de trabajo de forma unilateral, es decir, sin contar con el consentimiento del empleado. También cuando hay un acto grave de violencia, injuria o malos tratos fuera del servicio en contra del empleador, de los miembros de su familia o de sus representantes y socios, jefes, vigilantes o celadores. Entonces, tener presente eso. También cuando hay daños materiales causados intencionalmente, ¿no? A los edificios, obras, maquinarias, materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas. También por actos inmorales o delictivos o delictuosos que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo en el desempeño de sus labores. Y cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo a los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo de Trabajo o cualquier falta grave calificada en pactos o convenciones colectivas, contratos individuales o reglamentos de trabajo. También si hay detención preventiva del trabajador por más de 30 días, entonces esto es para el caso de cuando, no sé, los meten a la cárcel por X o Y. Entonces, por más de 30 días puede el empleador dar por terminado el contrato. Cuando hay arresto correccional que exceda los 8 días o por tiempo menor cuando la causa de sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción del contrato. También cuando el trabajador revela secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter privado o carácter reservado que le generen algún perjuicio a la empresa. También por el deficiente rendimiento en el trabajo, entonces, si se contrata para una labor y la persona no es apta o simplemente no tiene, digamos, la intención de desarrollar las funciones o hacerlas de forma adecuada, entonces también se puede dar por terminado el trabajo del contrato de forma unilateral. También aquí nos habla de la sistemática inejecución sin razones válidas por parte del trabajador de las obligaciones convencionales o legales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que cumplir un horario y no lo cumplo sistemáticamente, es decir, repetitivamente, ¿no? Entonces puedo incurrir en esa falta y me pueden despedir. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento, la renuencia sistemática a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas prescritas por el médico o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes de trabajo. Y la ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada.
También el reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando a servicio de la empresa. Entonces, en el momento en que el trabajador cumple la edad, cumple las semanas y le sale su resolución de pensión, entonces ya se da por terminado el trabajo, el contrato de trabajo automáticamente, porque pues ya sale jubilado o pensionado. Y también por enfermedad contagiosa o crónica que no tenga carácter de profesional, ¿no? Entonces acuérdense que hay enfermedades que son profesionales o laborales y enfermedades que no. ¿M? Entonces, así como una enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo cuya curación no haya sido posible durante 180 días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al empleador de las prestaciones o indemnizaciones legales o convencionales derivadas de la enfermedad. Bueno, esto hace referencia a las incapacidades. Entonces, obviamente, pues si el empleado se enferma, tiene derecho a una incapacidad, básicamente hasta 180 días. Si ya se pasa de los 180 días, pues ya entra como en causal válida para dar por terminado el contrato. Y ya por último, hablamos aquí de las indemnizaciones. La indemnización es un pago distinto a la liquidación. Entonces, acuérdense que en la liquidación se pagan las prestaciones sociales a las que tiene derecho el trabajador durante el tiempo en el que ha ejecutado la labor o desde que fue contratado. Y la indemnización es un pago adicional que se hace cuando se termina el contrato de forma unilateral sin una causa justificada. Es decir, si no existe una causa justificada, como las que ya vimos anteriormente, yo puedo solicitar esa indemnización. Es un pago adicional que me dan a mí para, para compensar, digamos, de alguna forma esa sin justa causa por la cual se me retiró del trabajo o se me despidió. Entonces, la parte responsable debe pagar esa indemnización a la otra. Una compensación que busca cubrir los perjuicios causados por la terminación, que puede incluir tanto lo que la persona dejó de recibir, que es lo que se denomina el lucro cesante, como los gastos adicionales generados, que es lo que se denomina como daño emergente. Estos términos son básicamente como en la reposición o compensación de seguros, el daño emergente y el lucro cesante, pero se tratan de cubrir aquí a través de esta indemnización. Entonces, la indemnización depende también del tiempo laborado y todas esas cosas. Hay diferentes formas de calcular esas indemnizaciones. Y bueno, aquí ya viene toda la parte de la nómina, pero yo creo que no alcanzamos a verlo el día de hoy, entonces yo creo que continuamos en nuestra próxima sesión. Y ya vemos si hay necesidad de pronto de programar una sesión extra para poder hacer todos los cálculos necesarios y registros contables, planilla de nómina, indemnizaciones, liquidaciones y todo esto, para que ustedes vean por lo menos un ejemplo de cada una de ellas, chicos. Entonces, preguntas, inquietudes, solicitudes y demás. Profe, ahí en el texto habla de salarios de 1.200.000 y eso. Nosotros, porque eso lo vamos a trabajar con salarios actuales y temas actuales. Sí, claro, con los salarios actuales. Es que seguramente pues si hay taller y todas estas cosas, los talleres seguramente vienen con unos datos desactualizados, porque eso cambia. De hecho, eso cambia todos los años, ¿no? Y últimamente, No, como y les en decía junio al, va a al cambiar. principio de la sesión, últimamente sí que ha cambiado. O sea, en el último año Por eso. ha Y cambiado en el tema junio, de la jornada y en junio laboral, de vuelve la y cambia. jornada semanal, de los horarios de los recargos nocturnos, de las tarifas de las horas extras, mejor dicho, todo cambió. Entonces lo vamos a hacer con ejemplos ya actualizados, vigentes a la fecha. ¿Alguna otra inquietud, chicos?
No, señora. Bueno, muy bien, entonces voy a detener la grabación.